Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Vivimos en relaciones, vivimos en comunidades, vivimos en diferentes lugares donde hay otras personas con las cuales nos vinculamos. Pero ¿qué significa el otro para mí? ¿Qué significa esa persona que me rodea? ¿Qué significa ese otro ser humano con el cual convivimos? Y la pregunta que nos hacemos, Salvador, es ¿qué pasa con la valorización de la vida humana en un contexto donde parece que perdemos ese sentido del prójimo que nos está rodeando? Parece que esto es un tema de cada vez mayor necesidad de discusión en nuestro mundo actual según cómo está organizada la vida. Bueno, yo creo que a medida que el mundo occidental avanza en este siglo XXI con la posmodernidad y todo esto, nos estamos desprendiendo de algunos principios que constituyen la base del mundo occidental. Y si nosotros queremos hablar de la base del mundo occidental, tenemos que hablar forzosamente de Jesucristo. Uh-huh. Y tenemos que hablar de la nueva visión que él trajo acerca de Dios y la nueva visión acerca del hombre. Ajá. Es decir, yo creo que Jesucristo revolucionó nuestra idea e instaló en el mundo occidental una visión que los occidentales no tenían de Dios, ni siquiera el pueblo de Israel tenía esta visión clara acerca de Dios, ni la visión distinta que tenemos acerca de lo humano, claro, de lo que es el hombre. Uh-huh. Podemos comprender esto si recordamos una historia del Nuevo Testamento, del Evangelio de Juan. ¿Recordás cuando Jesús estaba en el templo y se acercaron los religiosos, que eran los expertos en la ley y, digamos, la extrema derecha religiosa? Uh-huh. Se acercó en ese momento y le trajeron una mujer que había adulterado. Y entonces dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto adulterando y de acuerdo a nuestra ley debe morir. Ahora, si nosotros nos detenemos acá, nosotros vemos una visión de Dios, claro, como un Dios irascible, que juzga y que aniquila al que se porta mal, uh-huh, y por otro lado una visión del hombre, claro, la visión del hombre de que, bueno, cuando el hombre se equivoca lo destruimos. Ahora, cuando Jesús le dijo a aquellos que vinieron, aquel de vosotros que esté sin pecado, tire la piedra el primero, finalmente todos se fueron y se quedó solamente con la mujer. Y Jesús le dijo: ninguno te condenó, ninguno, ni yo te condeno. Jesús está mostrando dos cosas. En primer lugar, está mostrando un Dios misericordioso. Tal cual. Uh-huh. Que de ninguna manera aprueba lo que la mujer hizo, que condena la transgresión, pero que va a rescatar a la persona. Lo que quiere decir que hay no solamente una nueva visión de Dios, que sería un Dios que condena, pero puede rescatar a la persona, lo que quiere decir que nunca podemos hablar de este es un caso perdido, claro, ¿no? Sino también una nueva visión de lo humano, una nueva visión del hombre. El hombre tiene un valor intrínseco que es incalculable porque es una pieza única, cada ser humano es una pieza única, y siempre es una posibilidad, siempre es un ser redimible. Nosotros a veces cuidamos nuestras obras de arte porque son únicas, y realmente cada hombre también es único, y es una obra de arte, es una obra irrepetible. Y eso generó en Occidente una defensa a ultranza de la vida, ¿no? Es decir, la vida se valorizó a través de la visión que trajo el cristianismo. Eso no existía antes. No existía antes. Y nos está pasando que a veces no nos damos cuenta de estas cosas. Vos sabés que Guy de Maupassant, el escritor francés, odiaba la Torre Eiffel. Sí, la odiaba. Tan famosa y tan... Sí, claro, porque él en la famosa exposición que se hizo a fin del siglo XIX, levantaron esa torre y realmente para él era una defecio la Torre Eiffel, claro, ¿no? Entonces la criticaba porque además desde todo el lugar de París, la Torre Eiffel tiene 300 metros de altura, se veía la Torre Eiffel. Era imposible para un parisino no verla. Sí. Claro, entonces la odiaba y lo proclamaba a los cuatro vientos. Y un día un amigo lo encuentra tomando un café en la Torre Eiffel. Entonces le pregunta a Guy de Maupassant: pero escúchame, si odias la Torre Eiffel, ¿qué estás haciendo acá? Dice: es que estoy en el único lugar donde no la veo.
¿no? En medio de ella. Claro. Y a veces nos pasa eso con la fe cristiana, que estamos en el centro, tan en el centro de los valores cristianos, que no nos damos cuenta de lo que hemos recibido ni lo que era la humanidad antes. Nuestra humanidad recibió tanto del cristianismo que no nos damos cuenta que nos dio una nueva visión de lo humano. Uh-huh. Por ejemplo, en la República Romana, la patria potestad, el pater familia, sí, era el propietario, y lo uso con toda propiedad, valga la redundancia, la palabra propietario, uh-huh, de sus hijos. Él podía disponer de su vida o de su muerte, venderlos como esclavo, exponerlos, es decir, entregarlos uh-huh, para que se los llevara cualquiera o abandonarlos. Y durante algunos periodos del Imperio Romano, cuando nacía un hijo, se lo presentaba al padre y él decidía si lo iba a prohijar o si lo dejaba morir por expósito. De ahí viene la palabra expósito. Entiendo. ¿No? Expuesto para que se lo llevara cualquiera. Hay una carta de un ciudadano romano a su esposa que es muy explicativa de esto. Dice esa carta así: has de saber que sigo en Alejandría. uh-huh. Te pido y ruego que te hagas de buen cargo de nuestro hijo bebé, y tan pronto como reciba el pago te lo enviaré. La mujer estaba embarazada en ese momento, uh-huh, y él estaba lejos, y dice que se hiciera cargo del bebé y que cuando recibiera el pago se lo mandaba. Pero termina con esta frase: si das a luz antes de que regrese a casa a un varón, manténlo. Si es una niña, deséchala. Mirá vos, ¿No? qué orden es decir, que está diciendo, bueno, si es un varón lo podemos criar, si no hay que tirarla, ¿no? Apareció entonces con el cristianismo una nueva visión de lo humano, porque esto cambió y cambió radicalmente. Claro. Tertuliano de Cartago comentaba los infanticidios en su apología, y él dice: lo más cruel es quitar la vida ahogando en agua, exponiendo al frío, al hambre o a los perros. En cuanto a nosotros, no solo nos está absolutamente prohibido el homicidio, sino que nos está prohibido también destruir al concebido cuando está en el seno materno. Yeah. El impedir el nacimiento es un homicidio anticipado y no hay diferencia entre quitar la vida ya nacida o destruir la vida en el nacimiento. También es hombre el que ya va a hacerlo, como todo fruto ya está en la semilla. Ahora, este es un concepto totalmente distinto que se contrapone a la visión romana. La visión romana era: matémoslo, no hay ningún problema, no tiene ningún valor, pero acá lo está valorando en tal forma que aún tiene una actualidad tremenda el último párrafo que leímos, ¿no? El impedir el nacimiento es un homicidio anticipado. Y también el hombre es hombre el que ya va a hacerlo, como todo fruto ya está en la semilla. Uh-huh, uh-huh. Esto es el concepto revolucionario de la visión del valor de la vida y del valor de lo humano y del valor del hombre. Desde este punto de vista en que estamos enfocando, la ética cristiana avanza más allá de todo lo conocido en ese momento y abre entonces una nueva visión del prójimo, totalmente distinta a la visión que se tenía en ese momento. Qué tremendo. La verdad que uno mira esto a 2000 años de historia y parece como que estuviéramos repitiendo el mismo esquema de pensamiento en cuanto a lo que era la práctica habitual en la sociedad romana de ese momento, ¿no? Estamos repitiendo, estamos comenzando, por así decirlo, a repetir, ¿no? Porque si yo digo, por ejemplo, lo más cruel es quitar la vida ahogando en agua, exponiendo al frío, etcétera, todos se horrorizan en ese momento. Uh-huh. Pero ese era el segundo paso. El primer paso era no hacerlo nacer. Y el segundo paso era matar al infante. Nosotros estamos dando el primer paso en el alejamiento de esto. Estamos dando el primer paso y vamos a llegar al segundo también. Porque cuando la vida se desvaloriza en su totalidad. No hay forma de volver a revalorizarla. Quiere decir que el cristianismo trajo una visión totalmente distinta de lo humano, que hasta ese momento, únicamente estaba en germen en los principios que practicaba el judaísmo. Entiendo. Hasta cierto punto. Pero Jesús
produjo incluso dentro de la visión del judaísmo una profunda revolución en el concepto de qué es lo humano y cómo debe ser respetado el hombre como ser humano. Sigamos viendo más de esto luego de la pausa aquí en Tierra Firme, en que estamos tratando de ver cuál era la visión, la nueva visión que trajo Jesús acerca de lo humano. Ya venimos. Tierra Firme en Internet. Descubra en nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos en Tierra Firme mirando la nueva visión que trajo Jesucristo sobre el hombre. Y nos planteabas, lo subrayabas en varias de tus expresiones, Salvador, que Jesús fue más allá de la ética de su tiempo y trajo una verdadera revolución en ese concepto que lo vimos aplicado en estos documentos que acabas de leer recién antes de la pausa. Bueno, vos sabés que acabo de leer algunos documentos, hay muchísimos más documentos. Me imagino. Lo que sucede es que muchas veces ignoramos la revolución que se produjo en el Imperio Romano con el advenimiento del cristianismo y los cambios que se produjeron. Cuando uno pone esos documentos y los contrasta, es tremendo el cambio de entre uno y otro. Y fue en una generación el cambio, ¿no? ¿Ya? En una generación. Y yo decía realmente que Jesús revolucionó todo esto, pero no solamente eso, revolucionó también el pensamiento hebreo que imperaba en su tiempo. La opinión de los rabinos más importantes en cuanto a la ética estaba enraizada en la ley mosaica, en la ley de Moisés. Y por ejemplo, el rabino Hillel estableció una norma que, según él, emanaba directamente de la ley mosaica. Y decía, no hagas a otro lo que aborreces, esta es toda la ley y lo demás es su explicación. Lo que quiere decir que está él elaborando un principio ético de respeto por el prójimo. Claro. Ahora, esto no es una novedad dentro del judaísmo. ¿Por qué? Porque hay pueblos que no conocían la ley mosaica, que no tenían ningún contacto con la ley mosaica, y sin embargo coincidían en que ese es un principio ético y moral. Por ejemplo, en el siglo VI antes de Cristo, Confucio, ¿no? El filósofo chino, él dice que la palabra que debe gobernar la vida de relación es reciprocidad. No hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Claro. Lo que quiere decir que está coincidiendo, por un lado, un rabino debajo de la luz de la ley mosaica con un chino que no tiene ninguna relación con la ley mosaica. Quiere decir que dentro de la visión de lo humano había una protección de no hacer mal al otro para que no me lo haga a mí, ¿no? Los griegos, que tenían su filosofía basada en la razón, decía que si evito un determinado sufrimiento, no tengo que infligírselo a otro. Claro. Es decir, todas estas cosas, cuando las ponemos una al lado de otra, están diciendo lo mismo. No voy a hacer al otro lo que no quiero que a mí me haga. ¿Por qué hago esto? Porque si no quiero ser agredido, entonces no tengo que agredir. Si no quiero ser juzgado, entonces no tengo que andar juzgando a la gente que está a mi alrededor. Si no quiero que piensen o hablen mal de mí, no tengo que pensar y hablar mal del prójimo, ¿no? Si no quiero que se publiquen mis defectos y debilidades, no tengo yo que publicar mis defectos, los defectos de los otros y sus debilidades. Esta ética es muy importante porque vamos a suponer que nosotros la ponemos en práctica. Si pusiéramos en práctica, cambiarían las relaciones humanas. Porque yo estaría pensando, en lo que no quiero que me hagan, no lo voy a hacer, ¿no? Cambiaría la sociedad y cambiaría nuestra vida occidental totalmente, simplemente si respetamos eso.
Ahora, uno se pregunta, ¿y de dónde nace la universalidad de esta norma? Porque la vemos en los que conocen la ley mosaica, la vemos en los griegos que se centran en la razón, y la vemos también en Confucio, que nos viene de la antigua China. Entonces uno dice, ¿de dónde nace esta norma? Si analizamos por qué la universalidad de esta norma, porque parte del sentido común. Si buscamos una base mínima para convivir, si queremos convivir, si queremos tener una armónica relación con el otro, la lógica demuestra que lo que me molesta a mí le molesta también al otro. Claro. Entonces, lo que me hace mal a mí le hace mal al otro. Por lo tanto, tengo que establecer una norma. No hacer lo que no quiero que me hagan a mí. Claro. Es decir, estoy tomando una norma para establecer los límites de la ética, ¿no? Ahora, es una norma negativa, porque comienzo por decir no hacer. Es decir, voy a tener el impulso de hacerlo, pero no lo voy a hacer. No le voy a partir a mi prójimo la cabeza de un mazazo, porque no quiero que me la partan a mí. Entonces, en definitiva, voy a tener el impulso, pero lo voy a reprimir, porque parte de una visión clara de la naturaleza humana que tiende hacia el mal, y si yo hago esto, lo voy a recibir como respuesta. Es una norma, digamos, protectora del ego, protectora del yo. Yeah. No quiero recibir ciertas cosas y me protejo no haciéndolo. Y aquí está justamente su defecto, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace el bien como una medida de protección, como una precaución. Incluso en la democracia nosotros tenemos esto. En la democracia decimos, mis derechos terminan donde comienzan los de los demás. Claro. Estamos poniendo exactamente el mismo límite. O el hombre común, que no sabe a lo mejor todas estas cosas, que dice, yo no le hago mal a nadie, ¿no? Y espera que nadie le haga mal a él. Claro. Es decir, que allí es donde realmente hasta ahí puede llegar la visión humana. Yo creo que el pensamiento humano tiene un límite, que la ética humana tiene un límite, y creo que esta norma sintetiza hasta dónde puede llegar la ética humana. Ahora, ¿cuál es la revolución que produce Jesús? Y Jesús produce la revolución porque en el Sermón del Monte, él dice, así que todas las cosas que quieren que los hombres hagan con ustedes, así también haced vosotros con ellos, porque esto es cumplir la ley de Dios y la enseñanza de los profetas. Quiere decir que Jesús da vuelta a la ética, totalmente. Lo que estaba en negativo lo coloca en positivo. En positivo, ¿no? Sí. Es decir, esto es una revolución. No solo hay que evitar el mal, sino que hay que producir el bien. Entonces yo no soy un señor que tiene una ética que se defiende simplemente, sino tengo una ética proactiva. El planteo es distinto. No es qué quiero que no me hagan a mí, no lo voy a hacer, sino qué quiero que me hagan a mí. Y esto es lo que yo voy a hacer. Entonces se transforma la ética en una ética activa. Claro. Yo ya estoy mirando al prójimo en una forma distinta. No lo estoy mirando diciendo qué no quiero que me hagan a mí, en forma defensiva, sino que estoy mirando a él y digo, si yo estuviera en la situación de él, ¿qué quisiera que me hicieran? ¿No? Es decir, esta es la gran revolución ética, sentir que yo formo parte de la comunidad, y como formo parte de la comunidad, evoluciono éticamente, y soy responsable por mí, pero soy responsable también por los demás. Y este es un concepto que estamos perdiendo. La sociedad se va atomizando y ya no pensamos en el otro. Pensamos solamente pensamos en nosotros. En la protección. Quiere decir que hemos dado vuelta a la ética cristiana. Eso que aprendimos de Jesús, de que yo tengo que mirar al prójimo y decir qué es lo que necesita y hacerlo, se ha dado vuelta. Y ya ahora vuelvo a la ética primitiva. Y la ética primitiva es, voy a tratar de no hacer lo que no quiero que me hagan. Pero si yo tengo la seguridad de que no me van a devolver el garrotazo en la cabeza, lo voy a pegar. Porque no lo pego, no porque yo sea bueno, claro, sino porque me estoy protegiendo. Mientras que Jesús da vuelta a todo esto. Y la sociedad nuestra se está atomizando detrás de este abandono del principio cristiano de que el hombre no es solamente un ser que se protege en el individualismo del mal, sino que tiene que ser un productor del bien, es decir, tiene que producir el bien. Y Jesucristo vino para enseñarnos eso, que nosotros somos los que aportamos en el mundo con nuestra conducta, con lo que hacemos, con lo que decimos, estamos haciendo un aporte. Y que el aporte que tenemos que hacer tiene que ser un aporte positivo, pero no solamente tenemos que pensar lo que voy a decir, lo que voy a hacer va a ser positivo, sino que tengo que mirar al prójimo y tengo que decir,
si yo estuviera en la condición de él, ¿qué me gustaría que hicieran por mí? ¿No? Es aquella parábola del buen samaritano, ¿no? El hombre está tirado junto al camino. Y pasan las personas. Pero hay uno que se para y al hombre que está tirado, golpeado en el camino, no pasa de largo, lo levanta. Uh-huh. Y Jesús le pregunta a la persona que tiene delante y a la que le está contando la parábola, ¿quién te parece de los que pasaron que fue el prójimo? Y el que lo levantó. Claro. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? No le dijo solamente, respondiste bien, 10 puntos en ética, sino dijo, bueno, ahora hay que ir y hacer lo mismo. Es decir, hay que poner la ética en acción. Lo que quiere decir que la fe cristiana nunca entendió que la ética era una teoría para discutir en los cenáculos teológicos. Uh-huh, uh-huh. Era algo para poner en la práctica, para poner en la vida, que un cristiano tiene que hacer esto. Si nosotros perdemos esto, entonces perdemos la base de la ética que ha construido al mundo occidental, la base de la ética cristiana, y volvemos a esa ética de jungla donde el hombre no tiene ningún valor. Por eso hay que valorizar nuevamente lo que Jesucristo enseñó, porque eso es lo único que puede producir un cambio positivo en la humanidad.
que ha estado reflexionando estos minutos mientras escuchábamos el concierto para violín número 1 en la menor de Juan Sebastián Bach. ¿Qué piensa de la nueva visión del hombre que Jesucristo trajo para ponernos por delante y tomar decisiones respecto a nuestras relaciones con el Creador y con el prójimo? Déjenos saber su comentario por SMS o WhatsApp a este número, +, 598 91 610 610. Audio o texto, va de vuelta, +, 598 91 610 610. También encuéntrenos en el sitio web tierrafirmertm.org, donde no solamente escuchar, descargar el archivo porque se lo regalamos, también compartirlo y opinar y encontrar toda la biblioteca digital de Tierra Firme. tierrafirmertm.org. Y sabe que puede escucharnos también en Spotify. Busque el canal de Tierra Firme y también suscríbase para que reciba las alertas de cada nuevo programa que vamos emitiendo. Recuerde, nuestro sitio web una vez más, tierrafirmertm.org. En la próxima ocasión retomaremos este tema de la nueva visión de Jesús sobre el hombre, porque habrá una segunda parte. Eso será la próxima ocasión en que anunciamos una vez más Tierra Firme.